Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro webinar más de Ya Somos Europeos. Aquí estamos mi compañero Rodrigo y yo, Íñigo Cruz, que seremos vuestros guías en la sesión de hoy. ¿Y cuál va a ser el menú para la sesión de hoy? Muy sencillo, vuestras preguntas. O sea, sabéis que cuando hemos lanzado este webinar dábamos la oportunidad de que nos hicierais preguntas. También venimos respondiendo un poco, y desde el cariño, las mismas preguntas en las últimas 2 semanas. Entonces hemos decidido recopilar las respuestas a esas preguntas para que así las tengáis a mano, las podáis ver, rever, visitar, volver a ver, todo lo que queráis. También adelanto otra pregunta que vais a tener. La presentación que vamos a utilizar, ¿dónde la puedo encontrar? Estará disponible, la podréis descargar en nuestro blog. Así que no os preocupéis por eso, no tenéis que estar tomando notas como locos. O sea, va a estar todo disponible posterior. Así que hoy solo rogamos que estéis atentos a lo que os vamos a contar y también un segundo favor. Por favor, esperar a las preguntas al final de la presentación que vamos a hacer, porque en la presentación vamos a intentar responder a muchas de esas preguntas que ya nos habéis lanzado, así que puede que esa respuesta que estás buscando, esa pregunta que tienes en la punta de la lengua, es que viene 2 transparencias más tarde. Entonces, por eso solo os pedimos ese puntito de paciencia, porque es que están viniendo las respuestas. Y si la pregunta se ha quedado sin respuesta, no hay problema. Al final abrimos micros, abrimos chat y lo que queráis nos preguntáis y nosotros encantados de responderlo. Así que ese es el plan para hoy. Así que nos lanzamos. Adelante. Rodrigo, si le puedes dar la siguiente. Bueno, vamos a ver los escenarios. La pregunta, no diré la más común, pero es una de las más comunes que nos estáis haciendo llegar. ¿Cuándo va a ser el examen? Está esa y qué va a pasar con tanta gente apuntada al examen, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de esta situación y lo vamos a hacer a través de hechos. O sea, vamos a contaros una serie de datos objetivos, no nos inventamos nada, está sacado de la historiografía de EPSO y de lo que ha compartido EPSO en las últimas semanas o días. Para empezar, vamos a repasarlos, vamos también a analizar una serie de mitos o falsedades que se han dado muy comunes, que están vinculados a vuestras preguntas y después vamos a ver también unos escenarios posibles de lo que podría pasar en cuanto a fecha de examen y lo que va a ocurrir en las próximas semanas/meses. Después ya hablaremos sobre el examen, las pruebas, los conocimientos que hay que tener o planes de estudio. ¿Vale? Eso también está viniendo. Pero ahora solo nos vamos a centrar en estos escenarios. Y es que los hechos son muy claros. La noticia fue 174.922 candidatos apuntados. ¡Oh, Dios mío! La leche, con perdón de la expresión. O sea, ¿cuánta gente está apuntada, no? Sí, efectivamente, ¿cuánta gente? ¿Se lo esperaba EPSO? La realidad es que no. O sea, se esperaban 50.000. O sea, siendo muy optimistas, pues hay gente que yo creo que manejaba 70.000, 80.000, pero 174.000 no. ¿Con tantos italianos? Porque sabemos que se han apuntado casi 80.000 italianos. Pues tampoco. O sea, eso la verdad que también ha pillado muy de sorpresa ese desequilibrio geográfico. Hasta aquí son hechos. Vale. También Epson nos ha dicho que el 91% de los candidatos no trabajan en las instituciones. Quiere decir que aproximadamente unos 15.000 sí. Quiere decir que todos los que no son funcionarios AD en las instituciones prácticamente se han presentado a esta oposición. O sea, no nos vamos a engañar. ¿Significa eso que van a tener ventaja o algo así? No, no hemos dicho eso, simplemente es un dato geográfico y es un dato, ya está, nada más. O sea, vamos por ahí. Otros años anteriores, EPSO ha compartido también las cifras y creemos que es interesante destacar el 2015. En 2015 hubo 31.400 candidatos para 149 plazas. Si uno hace la proporción, o sea, en este caso, sale bastante más elevada que para este año. Estamos hablando que para este año son casi 1.500 plazas para 174.000, 175.000 candidatos redondeando. O sea que la proporción es mejor que en el año 2015. Y diréis, va, sí, pero esto es imposible, esto no lo aprueba nadie. Solo os diré que por parte del equipo de Ya Somos Europeos hemos sido candidatos en 2015 y hemos aprobado en 2015. O sea que sabemos cuál es el camino, sabemos lo que hubo, así que todo esto son hechos y no os tenéis que preocupar tanto por la proporción ni por el volumen tan grande de candidatos. Os tenéis que preocupar de vosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya solo de partida, si cogemos como referencia otras oposiciones como AD7 Building, el 30% de los candidatos ni siquiera se presentó al examen. Y para esta de 5 esperamos un porcentaje igual o mayor, porque la gente que dirá, va, es que ya hay mucha gente, va, ¿para qué? Es que a saber cuándo es el examen. O sea, mucha gente se ha apuntado, era muy fácil, pero después de hacer el examen no va a ser tan fácil por la logística que requiere, por los tiempos, con lo cual calculamos que la tasa de fallo va a ser 30 o más.
O sea, estamos hablando de 50.000 personas que ni van a aparecer en el examen, que se dice pronto. O sea, que esto es importante tenerlo en cuenta. También estará el hecho de que vamos a ver cómo va a funcionar la informática, lo cual va a afectar a vuestro examen. O sea, sabemos que en abril va a haber 2 fechas de examen para Building y otra para la gestión de datos. AD7 se examinarán el 16 y el 19 y el 29 de abril, respectivamente. Y en función de cómo funcione, cómo vaya la plataforma, la cosa avanzará o no. Esto va a ejercer un peso muy importante en toda la información que después os podemos dar. Y por último, compartiros un poco el resultado de nuestras encuestas, donde circulamos y hemos visto que la lengua 1 está siendo mayoritariamente elegida por vosotros como la lengua materna, de los que estamos hoy aquí, mayoritariamente español, pero puede ser italiano, francés, húngaro, sueco, y la lengua 2, mayoritariamente, en un porcentaje muy alto, prácticamente 3 de cada 4 candidatos han cogido inglés. O sea, independientemente si tu lengua 1 era francés, español o italiano, la lengua 2 mayoritariamente ha sido inglés. Esto, hasta aquí son todo hechos. O sea, nada más. Siguiente, vamos a avanzar. Bueno, siguiendo con estos hechos, ¿no? Entonces, las proporciones que os comentaba, en 2026 tendremos una plaza para cada 82 candidatos, descontando ese 30% siendo conservadores. O sea, en cambio, en 2015 teníamos una para cada 148 candidatos, ya descontados también un 30%. O sea, que... Y sabemos que era posible. O sea, sabemos, estuvimos allí, lo vimos y la cosa fue, al final era método, al final era hacer las cosas bien, no es una cuestión de pura suerte. La suerte es la consecuencia del trabajo bien hecho. Esa es la realidad que hemos visto hasta la fecha en los procesos de oposición durante todos estos años y va a ser también la regla en vuestra oposición. Así que si trabajáis bien, lo vais a conseguir. Si no es en esta, en la siguiente, pero todo va a sumar, todo os va a acercar al objetivo final de ser funcionarios. Y ese es el mensaje que también os queremos transmitir porque es también un hecho. O sea, lo hemos visto en los candidatos a los que hemos ayudado. Entonces, y el segundo hecho, o el siguiente hecho también muy importante, el tema de los 2 meses. EPSO ha comunicado que 2 meses antes del examen van a hacer una publicación en la página web de la oposición con los materiales o con un documento o un libro resumen o recapitulación de las informaciones que se han utilizado como fuente para la elaboración del ejercicio de conocimientos de la Unión Europea. ¿Vale? Esto nos viene bien, ¿por qué? Más que por el documento en sí, por la información que nos vayan a dar, que deberíamos haber empezado a estudiar antes y lo vais a ver luego, sino por el hecho de que sabemos que cuando se publique tenemos 2 meses. O sea, es un buen aviso de alerta, alerta, el examen se acerca. ¿Se ha publicado este material o este documento al que hace referencia EPSO? No, y no hay que confundirlo con otros documentos de referencia que EPSO ha compartido de forma gratuita y de libre acceso, que también vamos a hablar de ellos. O sea, esto ya estaba compartido de antes y está para vuestra referencia inicial, pero el documento al que se hace referencia EPSO de publicación de 2 meses antes todavía no está disponible en la página web, al menos hasta esta mañana. Yo no miro la página web en la última hora, me vais a perdonar. Entonces, si ha habido una publicación, joder, mala suerte, pero el tema es que ese libreto no está disponible por ahora. Y todo esto son hechos. O sea, os hemos dado unas cifras, unos números, unas proporciones que están sacadas, es pura matemática. Así que vamos ahora a seguir avanzando y a deshacer unos cuantos mitos, ¿vale? O sea, que van vinculados con muchas de vuestras preguntas. Primero, ¿EPSO va a aumentar el número de plazas sin dar más explicaciones? No, absolutamente no. Esto es un mito. O sea, EPSO solo puede modificar las plazas de aprobados si modifica la Notice of Competition, o sea, la convocatoria, y este número se hace a través de un cálculo de las necesidades de recursos humanos de las instituciones. Así que las necesidades no parece que vayan a cambiar en los próximos meses o el próximo año, o sea, que no va a afectar ese cálculo inicial, así que EPSO no tiene ninguna razón para modificar el número de vacantes y no se prevé que se haga. Así que no es un automatismo y tendrían que modificar la notice y todo el mundo lo vería. Así que por ahora esto se descarta. EPSO va a establecer cuotas por países para acceder a la lista de reserva. Falso, requete falso. La Notice of Competition, la convocatoria, no permite discriminación por país de origen. Así que no va a haber limitaciones, ni discriminaciones, ni nada. A ver, obviamente habrá países que que tienden a prepararse mejor. O sea, hay gente que se prepara mejor. Obviamente, el volumen
no en porcentaje, pero es un volumen total de italianos que va a suspender, va a ser más alto por la sencilla razón de que si tiene 80.000 candidatos, aun en el hipotético escenario que aprobasen todos para cubrir las 1.490 plazas, pues tienes 78.000 candidatos que no han aprobado, o sea, por volumen totales, pero más allá de eso, de esas matemáticas, que estoy hablando de escenarios totalmente ficticios, nada más, no hay ningún tipo de discriminación nacional. Vosotros tenéis tantas posibilidades como un sueco, un finlandés, un italiano, un griego, un húngaro, un maltés o un luxemburgués en aprobar esta oposición. Siempre que os preparéis bien, las posibilidades están ahí. Vale. Otro mito que tenemos, EPSO va a elaborar un examen más difícil para cierto país, cierto idioma. Especialmente los italianos, la gente que viene de Italia o que está utilizando el idioma italiano se preocupa por ello. Y la realidad es que no, Epson no cambia la dificultad del examen en función del país o del idioma. Totalmente falso. Epson diseña un examen donde tiene un nivel de dificultad X. Entonces, ese nivel de dificultad se mantiene para todos los exámenes. ¿Por qué digo esto? Porque con el volumen que tan grande que vais a hacer, es muy probable que el examen tenga lugar en distintas fechas. No todo el mundo va a poder examinarse el mismo día, con lo cual habrá preguntas que se vayan modificando para evitar que haya una filtración y que la gente se vaya diciendo las preguntas de un día para otro. Vale, entonces, ¿voy a tener la misma pregunta que el que se examine otro día? Probablemente no. ¿Va a ser de dificultad equivalente? La respuesta es sí. O sea, si la dificultad es esta, será la misma para todos los días, aunque las preguntas puedan variar, pero la dificultad se mantiene. Lo mismo en función del idioma. Lo que va a hacer EPSO es diseñar el examen, normalmente se diseña en inglés y se traduce a todos los idiomas. Así que las traducciones en general suelen tener un buen nivel. Puede haber algún error, puede haber alguna cosilla, pero sobre todo fijaros que en el razonamiento verbal no es una cuestión de calidad lingüística, es una cuestión de información. Tenéis que gestionar información, así que no nos centremos tanto en que me den la información en el idioma, en un idioma perfecto que parece que lo ha escrito Cervantes o algo por el estilo, o lo ha escrito Dante o lo ha escrito Goethe, sino me centro en la información en sí que contenida para resolver el ejercicio. Siguiente mito. Bueno, EPSO va a revisar mis escritos pase lo que pase. O sea, me va a examinar todo el examen, me va a hacer todo el examen. No. O sea, EPSO solo va a revisar 2.235 escritos que se corresponderán a las mejores notas en función de las puntuaciones obtenidas en verbal, conocimientos de la UE y habilidades digitales. Punto. Si EPSO reparte el examen, si parte en 2 días, 3 días el examen, esto no va a ocurrir. O sea, no os va a evaluar pase lo que pase el escrito. No, solo a los 2.235 mejores, independientemente de cómo se llegue ahí. ¿Vale? O sea, que no deis por, aunque lo tengáis que hacer el escrito, no deis por hecho que lo va a revisar. Después, otro mito, mi favorito. Alguien me dijo, normalmente en España solemos decir esto de mi cuñado me dijo, ¿no? O sea, o mi primo, o mi prima, o tengo un amigo que es el primo del hermano, del sobrino, del tío, del pariente segundo, tercero, de alguien que trabaja en EPSO y lo sabe de muy buena tinta. Todo eso no sirve para nada. Cuidado con los rumores que vengan en redes sociales, que se publiquen en los grupos y demás. O sea, nosotros los consideramos una pérdida de tiempo. Aportan muy poca información real, casi como un reloj roto. Pueden acertar puntualmente 2 veces al día, si es un reloj analógico, si es digital, espérate a ver cómo está la pantalla. Y nada más, o sea, en realidad solo seguir las informaciones oficiales que os da EPSO y las que están en la Notice of Competition. Eso va a misa, esto son reglas impepinables, pero que alguien nos diga algo, un rumor, lo que sea, aunque sea con la mejor fe del mundo, con toda su buena intención, se van probablemente a equivocar e incluso muchas veces o sea, hay gente que emite información falsa poco para encordiar, para crear el pánico entre los candidatos que están nerviosos y beneficiarse aparentemente de eso. No queremos que eso pase. Fijaros solo en las informaciones oficiales de EPSO. Y después otro mito súper extendido. No puedo presentarme a otra convocatoria de EPSO a otra oposición mientras sea candidato en el programa de 5 para graduados en la oposición. Mentira. O sea, las notis, las convocatorias marcan las condiciones. Si os podéis presentar según esas condiciones, adelante. Da igual que haya 3, 4, 5, 6 procesos en paralelo. Esto lo comentamos porque es probable que haya unos procesos de especialistas anunciados que van a salir los próximos meses. Si estos salen, podría darse que como generalistas graduados tiene tanta gente, se retrasa el proceso y los otros le adelanten, ¿no? En la ejecución de los exámenes. No pasaría nada, os podéis examinar, no hay ningún problema, no hay exclusividad, no hay exclusión de una oposición a otra, salvo que lo indique la convocatoria. Esto a veces pasa cuando sacan una oposición con varios perfiles o campos y entonces te dice la propia convocatoria, solo te puedes presentar a uno de estos campos o perfiles. Ya está, no puedes hacer más.
vale, pero me lo indica la convocatoria. Si la convocatoria no te dice lo contrario, vosotros os podéis presentar a todo lo que queráis. También vale cast, puestos de temporal o cualquier otro puesto de trabajo en instituciones. Por eso no os preocupéis. Y espero que, descartados ciertos mitos y leyendas, vamos a ver los escenarios que hemos trazado en cuanto a la fecha de examen. ¿Cuándo me voy a examinar? La gran pregunta que todos tenemos. Bueno, hemos trazado tres escenarios. El más optimista, es muy optimista, ¿vale? Cogerlo como eso, como un escenario súper optimista. Puede ser real, pero es muy optimista, con lo cual no lo vemos como el más probable. Tenemos los exámenes que van a ser en abril, de Building y Data Management, y los exámenes van sin problemas. Todo funciona estupendísimamente. Genial, fantástico. Entonces, EPSO se lanza y publica el libreto de estudio 2 meses antes del examen, lo publica a finales de abril, principios de mayo. Esto significa que el examen podría ser la primera quincena de julio. EPSO también nos dijo que el examen no sería en el mes de verano. El mes de verano en las instituciones es entre el 15 de julio y el 15 de agosto. ¿Vale? Más o menos ese es el summer break que se llama. Entonces, el examen, la oposición tendría que ser antes de eso o después de, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí vemos que tenemos el 15, esa primera ventana, ¿no? En ese caso, la lista de reserva calculamos que sería para primavera 2027, marzo-abril. Tendrían que primero corregir los digitales, los exámenes, los tipo test, y después de eso las 2.235 ejercicios escritos que tienen que corregir. Entonces, bueno, eso va a llevar tiempo, no es algo que se haga inmediato, así que bastantes meses para tener todo listo. Y no tendréis los resultados hasta el final, hasta que se publique la lista de reserva en marzo-abril, independientemente si habéis suspendido en el primer examen o si habéis llegado hasta el final y os han corregido el escrito. Tenemos el escenario razonable. Esto lo vemos razonable como escenario más probable. ¿Por qué? Porque dado el gran volumen de gente que se tiene que examinar, complica mucho la técnica. Entonces, por eso pensamos que nos vamos a ir a después del verano. Es decir, todo funciona bien en abril, pero aún así, los requisitos de examinar con garantías a 170.000 personas pues no facilitan que se haga algo rápido. Entonces nos vamos a ir a después del verano. Entre finales de junio y julio se publicaría el documento de estudio, con lo cual tendríamos julio, agosto para estudiarlo. Finales de agosto, septiembre, podríamos tener los exámenes. Podrían ser tan largos como un mes, ¿eh? O sea, los exámenes. Vamos a ver lo que decide EPSO y lo que puede permitir la plataforma a la hora de realizarlo. Y entonces las listas de reserva, pues sería un poco más tarde, abril, mayo de 2027. O sea, bien entrada la primavera, ya acercándonos un poquito al verano de 2027. Y ya nos vamos al escenario más conservador de todos, el cual, donde EPSO se quiere curar mucho en salud, quiere evitar que nada falle, y entonces va todo bien en abril en los exámenes, pero aún así quieren seguir haciendo pruebas, porque esto es un gran reto, examinar a 175.000 personas, todas juntas. Entonces publicarían el libro en septiembre. Son 2 meses, pues septiembre, octubre. Entonces estamos hablando que los exámenes tendrían lugar noviembre y diciembre, antes de Navidad, y ya los resultados saldrían para justo antes del verano de 2027, del parón veraniego, o a la vuelta del parón veraniego de 2027. Estos son un poco los escenarios principales que vemos. Y a esto hay que añadirle otra posibilidad que queríamos compartir. Pero insistimos, es una posibilidad basada solamente en nuestra experiencia en años anteriores. No tenemos pruebas ahora mismo o comunicado oficial de EPSO del que lo vayan a hacer así, pero existe una posibilidad porque ha pasado en años anteriores como forma de lidiar con muchos candidatos. Pasamos a la siguiente hoja, que sería la posibilidad de que el examen escrito, la parte escrita, no se haga junto con los otros test, sino que EPSO decida cortar en dos el examen. Entonces, en este caso, nos basamos únicamente en la experiencia de convocatorias de años anteriores que así ocurrió, se habían diseñado así en aquel momento, pero vista la gran cantidad de gente que está apuntada en este, justificaría una excepción y cambiar un poco la aproximación técnica al mismo. Entonces, suponemos como antes que todo funciona bien en abril, en los exámenes de abril, pero EPSO para facilitar el examen decide hacer el escrito en otro momento. Entonces, solo se examinaríais al principio de la parte de razonamiento, conocimiento y digital skills. Vale, en esas tres. Entonces, en ese caso, lo que haría EPSO es os examináis esa parte, dan los resultados antes, o sea, pues si nos examinamos en julio, resultados en octubre más o menos, y ya os dicen quiénes son los 2.235 candidatos que han sacado la mejor nota y que harán la prueba escrita.
Entonces harían la prueba escrita antes de Navidad y se les corregiría el examen, mismas fechas de publicación. Veis que en eso no hemos cambiado, simplemente hemos añadido dos pasos intermedios. En el escenario razonable existiría la posibilidad de que se hace el examen con los test solamente en septiembre-octubre, tenemos resultados parciales. Habría que ver cuándo podrían ser, si antes de Navidad o después de Navidad. Y veo que se me han cambiado las frases. O sea, en el escenario razonable tendría que ser noviembre de 2026 los resultados y el examen escrito sería para enero-febrero. En el conservador nos vamos a un poco más tarde, o sea, estamos hablando de que el examen sería noviembre-diciembre, los resultados lo diré, se darían pues antes de febrero de 2027 o durante febrero, el escrito se podría hacer en marzo y los resultados finales de la oposición ya para el verano. Serían un poco los escenarios. Insisto, estas son suposiciones que hemos hecho en base a cómo se ha tratado las oposiciones con muchos candidatos en años anteriores. Estará por ver. Creemos que EPSO está valorando todas las posibilidades porque el reto es muy grande y quieren ir sobre seguro. ¿Cuándo nos dirán algo? Creemos que van a esperar a ver cómo van los exámenes en abril y en función de eso ya trazarán los escenarios para todos nosotros. Así que seguiremos informando en esta parte, pero vamos, en cualquier caso los exámenes no los esperéis antes del verano. O sea, eso en el escenario más corto. Así que si os estáis planteando comenzar a estudiar ahora, hay tiempo. O sea, independientemente si el examen va a ser en verano después del verano o a finales de año, hay tiempo para prepararse, pero lo que no hay tiempo es para perder, independientemente de cuando sea el examen. Tenemos que ir avanzando poco a poco, ¿vale? Y con esto, otras sugerencias de lo que podemos hacer en este tiempo hasta el examen, dado que no tenemos fecha concreta. Seguir practicando, seguir estudiando, ¿vale? No tener fecha implica, pues a lo mejor no le doy tanta caña, no dedico tantas horas a la semana a prepararme. Bien, pero mientras tanto sigo estudiando, sigo montando mis esquemas, sigo preparándome el escrito. No nos confiemos, o sea, independientemente de si va todo junto o se separa, el escrito es importante prepararlo porque después vienen las sorpresas negativas y ampliando mis conocimientos de la Unión Europea, añadiendo capas de conocimiento. Una vez que tengo una base, puedo ir añadiendo cositas nuevas y sobre todo estando atentos a la publicación del libreto, tanto en la página web de EPSO como si queréis seguirnos en los canales informativos, porque el día que lo publiquen, estad por seguros que sacaremos comunicado y probablemente a lo mejor haremos un pequeño webinar para analizar el documento para todos vosotros. Y ahora pues seguimos y le doy paso a Rodrigo, que os va a hablar más de las preguntas que teníais sobre el proceso y sobre el examen. Vale, gracias, Íñigo. Bueno, esperamos que esta primera parte introductoria sobre los escenarios, que nos llegaron muchas preguntas pues, de tanto escenarios en base al gran número de candidatos, combinaciones de idiomas, etcétera, pues esperemos que hayamos cubierto bastante de vuestras dudas. Y ahora nos vamos a centrar en las preguntas que nos llegaron pues, del proceso en sí, ¿no? Del proceso, del tipo de test, cómo preparar, cómo afrontar recomendaciones de cómo hacer el plan de estudio, pues la idea es que cubramos la mayor cantidad posible de vuestras dudas. Si queda alguna, como comentaba Íñigo, al final vais a poder también abriremos micrófono o la podéis ir ya poniendo por el chat y intentaremos responder a todas. Los que ya hayáis participado en la sesión anterior, pues quizás alguna de estas respuestas ya las habéis escuchado, pero bueno, queremos respetar las preguntas que nos han llegado pues para este webinar también, así que si hay alguna que ya la habéis escuchado, pues quizás hay algún matiz nuevo o algo que podamos aclarar. Pues lo primero que nos preguntaban, o sea, cómo íbamos a afrontar el proceso en sí, ¿no? O sea, si íbamos a tener que pasar por todas las pruebas, si tengo que, según el tipo de lengua, si mi experiencia tiene algún tipo de peso en el proceso, porque se nos preguntaba mucho si es que no habíamos incluido nada como experiencia. Recordamos, esta convocatoria o esta competición no exigía experiencia, lo que sí no importaba si teníamos 5, 10, 15, 20 años de experiencia
doctorados, máster, lo que fuera, todos íbamos a tener que pasar por el proceso, ¿no? Las cuatro pruebas que vamos ahora también a explicar un poco en detalle. Eso, una de las preguntas alguna de las preguntas que nos llegaron, que se repiten, ¿no? O sea, cómo afrontarlo y si teníamos alguna posibilidad distinta en base a nuestra experiencia. Aquí la experiencia no cuenta, solo nuestro desempeño en las cuatro pruebas que vamos a tener que cubrir, ¿vale? Eso de entrada. Nos siguen llegando muchas preguntas sobre la evidencia, ¿no? O sea, ¿cómo voy a demostrar, pues, idioma, estudio y la experiencia laboral, ¿vale? Lo primero, para tema idiomas, no se necesita ningún documento. O sea, ¿cómo vamos a demostrar nuestro conocimiento lengua uno lengua 2? Aprobando los exámenes. O sea, es así de sencillo, ¿vale? O sea, no se solicita ni un certificado, ni un diploma, nada que demuestre que tenemos la competencia requerida en un idioma, en los dos idiomas que hayamos seleccionado. Lo único que necesitamos, aprobar los exámenes, ¿vale? Eso con idiomas y que quede claro desde el minuto uno. Estudios, que es lo que especifica la notice, la nota, digamos, de la convocatoria, es un diploma, ¿vale? Y que tiene que estar reconocido por una autoridad competente de un Estado miembro. Eso es súper importante. Y recordar que tiene que ser de 3 años como mínimo. Eso es lo importante, o sea, la acreditación de ese periodo, ¿vale? Nos preguntaban, pero ¿qué pasa si mi diploma no especifica? Pues habrá que solicitar un certificado, algo a la institución, a la universidad en este caso, por ejemplo, que demuestre que esos estudios son de 3 años o más, ¿vale? El, una, una recomendación, ¿no? O sea, porque ahora recordar que al completar nuestro perfil o nuestra inscripción, la información no era mucho lo que había que escribir, o sea, el mínimo, ¿no? En cuanto a tener este diploma, lo importante es si todo lo que pusiéramos ahí lo teníamos que demostrar, ¿no? Y con documentos oficiales. Y una sugerencia, o sea, la clave está en ponérselo fácil a EPSO, ¿no? O sea, si decimos que nuestro estudio son de 3 o más años, pues que no, o sea, EPSO no va a estar buscando o viendo, comprobando si esa información o ese título que decimos es de 3 años o más. O sea, se lo tenemos que poner fácil con que venga en el diploma o con un certificado adicional que demuestre claramente que cumplimos ese requisito, ¿vale? O sea, eso es fundamental, que podamos demostrar que cumplimos con ese criterio. Respecto a la experiencia laboral, que también nos preguntaba mucho, porque si bien no es un requisito que se exigía ahora, que no va a tener un peso, ¿vale? En la valoración, en la lista de reserva, en el ranking final, esto no va a influir ahora, pero si se decide incluir algo de información, lo tenemos que demostrar, recordar todo lo que hayamos puesto en la candidatura, que ya está cerrada, que a esta altura ya no podemos modificar nada, solo tenemos que ser capaces de demostrar y soportar, digamos, con documentación todo lo que hayamos puesto. Para el tema de la experiencia laboral, pues se pueden utilizar cartas de recomendación debidamente firmadas, obviamente, por responsables, identificadas y selladas, ¿vale? O sea, tienen que ser documentos oficiales de la institución pues, por la que nos esté validando esa experiencia. Se pueden utilizar varios documentos complementarios para demostrar experiencia, ¿vale? O sea, contratos, nóminas, que si cartas, o sea, se puede hacer un mix, digamos, de documentos. Lo importante es que sean válidos, que estén sellados, que tengan la identificación de la persona por ejemplo, que lo respalda, de la organización, de la empresa, de lo que sea, ¿vale? Recordar que si no es remunerada no cuenta para la experiencia y lo que hemos dicho, que como no se requiere experiencia en este concurso, pues no se aplica el criterio habitual de experiencia laboral posterior a la graduación, ¿vale? O sea, no va a ser un criterio que entre en juego cuando se haga el ranking de la puntuación que saquemos en los exámenes, ¿vale? O sea, ahora mismo recordar, el objetivo es
entrar en esos 1.490 candidatos que quedan en la lista de reserva. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Pues saber quedar dentro de estos números que nos explicaba Íñigo, de los 174.000 que hay inscritos, de los que se vayan a presentar finalmente, todos esos tenemos que quedar dentro de esos 1.490. Y ahí no va a influir ni nuestra experiencia ni nada más que el puntaje que hayamos obtenido en las pruebas, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. Después ya, una vez en la lista de reserva, ya nos preocuparemos cuál es el siguiente paso y cómo podemos efectivamente entrar a una institución que convoque una plaza, ¿no? A la que seamos elegibles, ¿vale? Ahora el foco es lista de reserva. Y para eso puntaje, ¿vale? El- Nos preguntaban por cómo iban a ser las pruebas, ¿no? Nos siguen preguntando, pero bueno, esto va a ser todo en un día, ¿cómo lo preparo? Lo que es, bueno, un poco lo comentó Íñigo anteriormente, o sea, puede ser que se hagan, o sea, en principio las cuatro pruebas son el mismo día, ¿vale? O sea, y hay que estar, y una de las recomendaciones que vamos a hablar más adelante sobre el cómo prepararnos, es que esto se entrena también, ¿vale? Tener en cuenta que no podemos ir preparando tranquilamente en compartimientos estancos. Bueno, hago un poco de razonamiento, ahora un poco de conocimiento, voy a practicar el examen escrito. O sea, llegará un punto de nuestra preparación en la que tengamos que plantearnos, vale, voy a ensayar como un simulacro con los tiempos, que lo veremos más adelante, la importancia que tienen los tiempos en cada prueba, pero también en el tiempo que nos va a llevar a hacer las cuatro pruebas en un día, ¿vale? O sea, esto se entrena, ¿vale? O sea, esta resistencia cognitiva es algo que lo tenemos que entrenar y por eso insistimos mucho en la constancia. No es, y lo veremos con más detalle un poco más adelante, no es solo me mato estudiando 8 horas, 2 días a la semana, a si lo hacemos de manera constante. Si no nos queda otra porque no tenemos otros horarios, bueno, pues habrá que adaptarse, pero lo ideal es conseguir esa constancia para poder entrenar esa resistencia cognitiva también, porque es agotador, ¿vale? O sea, en total, pues aquí están los tiempos, o sea, recordar, van a ser casi 175 minutos con descansos, pero que es una jornada pesada, ¿vale? En la que está la presión de por medio, están los nervios. Y eso pues hay que saber gestionarlo y se entrena también, ¿vale? O sea, el prepararnos bajo presión es una de las mejores formas de llegar bien preparados a ese día. El recordar que el orden de los exámenes lo organizará EPSO, o sea, no tiene por qué seguir este mismo orden que hemos visto ahora y se informará pues cuando reciba la invitación para el examen. Ahí se dirá el orden de los exámenes. Importante, lo que comentaba Íñigo al principio, por el volumen de inscritos se puede dar la situación de que las pruebas se hagan en días distintos, ¿vale? No debería variar el nivel de dificultad, lo que sí podrán variar las preguntas para que efectivamente, como decía Íñigo, pues no se filtren y haya ahí sorpresas. Pero a priori, en un mismo día, no debería tocar hacer todo. Y como ese escenario que comentó también Íñigo, que se podría dar que se hicieran solo las de razonamiento, digital skills y conocimiento de Unión Europea y solo un grupo haga el examen escrito. Puede ser, esa es una posibilidad, pero como comentaba Íñigo, no se ha comunicado nada y hasta que no sea oficial no podemos asumir nada en esa dirección. Solo nosotros, de momento, lo que tenemos que hacer es prepararnos para pasar estos cuatro exámenes en un día con estos tiempos, ¿vale? Que ahora vamos a profundizar un poco en cuál es la mejor forma de prepararse ahí, ¿vale? Los test, nos llegaron muchas preguntas respecto a los test, o sea, algunas ya las hemos respondido en otras sesiones. Vamos a pasar relativamente rápido por aquí porque también el que esté interesado en más detalle, en el webinar anterior también lo explicamos más en detalle. Pero bueno, a ver, razonamiento verbal. Recordar que esto es importante.
Recordad que esto lo tendréis que, lo que es razonamiento, lo vais a hacer con la lengua que hayáis elegido uno, ¿vale? Y las otras tres, la lengua 2, que eso hablaremos un poco también de esa decisión estratégica, pero bueno, a esta altura ya habéis hecho la selección de idiomas. Y recordar que razonamiento verbal, o sea, lo que busca es comprender conceptos clave, ¿vale? O sea, no buscamos, no nos estamos preparando para pasapalabra, que tenemos que saber de todo y no, o sea, nos tenemos que concentrar en el texto, ¿vale? En la información que nos pone en el texto y razonar a partir de información que nos vamos a encontrar ahí, ¿vale? Debemos interpretar los puntos claves que podamos identificar y entrenar la capacidad para detectar pues, las trampas, ¿no? Que nos podamos encontrar, cuando confundimos quizás el siempre, usualmente, a veces, el distinguir entre lo que es falso, lo que es dudoso, lo que se está haciendo una inferencia que no es correcta y, muy importante, un error muy común a veces es tratar de responder con conocimiento externo, ¿vale? Eso no se va a medir conocimiento externo que podamos aportar, solo lo que nos encontremos en ese texto. ¿Qué, qué es importante tener en cuenta? No confundamos el nivel de idioma con razonamiento verbal. O sea, si hemos dicho que lengua uno, que suele ser lengua materna, porque se nos da mejor quizás razonar en nuestra lengua materna, puede ser, pero no es una prueba ni de idioma, ni que van a estar buscando, recuerden, conocimiento externo que dado también el alto volumen, ¿vale? O sea, esperamos pues una prueba muy difícil, ¿vale? O sea, es la forma más fácil de ir despejando el camino, ¿no? Para EPSO, con una prueba de razonamiento que sea particularmente compleja. Y aquí también nos llegaban preguntas de, oye, el tipo de pregunta que nos encontramos en los cursos, ¿no? En nuestro Flexi Quiz, ¿no? Nos preguntaban tan cual, son así de difíciles. Y probablemente no, pero la idea es que prepararnos para ese escenario y que si el día de la prueba nos pareció fácil, pues oye, el material ha cumplido su cometido, ¿no? O sea, es un poco el prepararnos para un nivel un poquito más exigente y ojalá el día de la prueba pues lo encontremos fácil, ¿no? O sea, digamos, oye, pues me ha parecido más fácil de lo que esperaba. Ojalá, porque nos tenemos que preparar para una prueba de razonamiento que seguro va a ser durilla, ¿vale? El razonamiento numérico, aquí quizás el error más común es lanzarnos a calcular sin haber entendido lo que nos están preguntando, ¿vale? Y eso es una cosa que vemos mucho en los ejercicios cuando se empieza a trabajar. Aquí la clave, recordar, es identificar datos relevantes y la forma más rápida de resolver el problema. Ahí, si entendemos la pregunta, veremos que hay datos o alternativas que podemos descartar casi inmediatamente, ¿vale? Va a medir nuestra capacidad de realizar cálculos mentales rápidos, pero también de poder distinguir entre información que es relevante, que para ese cálculo, y otra que no me aporta nada y solo me va a quitar tiempo. ¿Qué es importante aquí? Saber elegir nuestras batallas, ¿vale? Empezamos por los ejercicios más factibles y vamos dejando los más difíciles para el final, porque recordar que esto todo es con tiempo. Cuando no tenemos en cuenta la variable tiempo, es cuando caemos en la trampa de quizás estamos tranquilamente, practicamos razonamiento numérico, verbal, abstracto, el que sea, a un ritmo pausado. Ese es la trampa o el error más grave que podemos cometer, ¿vale? Empezaremos aprendiéndose los ejercicios, a entrenar, a desarrollar esa capacidad, pero en algún momento tendremos que ir incluyendo la variable tiempo, ¿vale? Porque no es lo mismo hacerlo muy tranquilito, con todo el tiempo del mundo, pensando que el día del examen tendremos esas mismas condiciones. Eso es algo que tenemos que evitar y empezar a entrenar, ¿vale? Para estar preparados. Aquí, bueno, obviamente, tenemos que repasar conceptos básicos, fracciones, porcentajes, ecuaciones, regla de tres, cositas que sí o sí tenemos que saber.
lo que decía, identificar escenarios y poder quizás descartar lo que no es relevante para el cálculo. Y incluso en algunos casos, pues usar estimación. Ya cuando vas haciendo un primer cálculo mental te das cuenta que te vas acercando a la respuesta correcta porque el resto de alternativas pues están muy lejanas de ese número aproximado al que tus cálculos te están llevando, ¿vale? O sea, eso tenerlo en cuenta y recordar que la calculadora no tiene la solución, ¿eh? O sea, la calculadora que vais a poder utilizar os puede ayudar a hacer algún cálculo, pero no tiene la solución. O sea, esto es de razonar, de entender, identificar cuál es el, el concepto matemático que debo aplicar y de qué manera, ¿vale? Razonamiento abstracto es la tercera patita, digamos, de la prueba de razonamiento. El recordar que esto, bueno, está adaptado para personas con daltonismo. Vais a tener siempre cinco figuras y necesitas encontrar la sexta. Pues vas a tener cinco posibles respuestas y aquí, pues, la clave es el tiempo, ¿vale? Como entremos en bucle y nos peguemos que no lo identifico, que no lo identifico, pues la clave está en saber en qué momento tengo que pasar porque me he entrampado, ¿vale? Aquí la clave está en aislar elementos, identificar patrones, buscar reglas que veamos que no sean lógicas, eliminar lo que no puede ser y ya tirarnos con la respuesta que creemos es la posible. Esto se entrena también, o sea, esto es entrenamiento y lo que decíamos antes, otra vez, el tiempo, acostumbrar, una vez que nos vayamos acostumbrando y este tipo de ejercicios pues, pueden ser adictivos, hay gente que le gusta mucho pues, este tipo de test, el, una vez que vayamos cogiendo esa dinámica, esa metodología o que nos cueste menos, recordar, ir metiendo el concepto tiempo, ¿vale? El ir haciendo eso con un tiempo limitado, ¿vale? Súper importante, porque si no, nos va a pillar el día del examen que se nos puede hacer un mundo el que nos quedamos entrampados en una de las preguntas. El, es difícil, o sea, es sencillo, puede ser sencillo, sí, pero no es fácil, ¿vale? Es algo que tenemos que entrenar. Importante, familiarizarnos con el entorno cuando vayamos. O sea, no es solo el tiempo, recordad que vais a tener que tener unas condiciones particulares, saber bien dónde vamos el día del examen, dónde lo vamos a hacer. Si ya sabemos dónde lo vamos a realizar, ojalá ya practicar en ese entorno. Si sé que voy a estar en tal mesa, en tal lugar, con tal luz, ajeno a ruidos, pues ir familiarizándote con el entorno donde vas a desarrollar el examen es clave, ¿vale? Porque te vas a sentir cómodo. Eh, si por lo que sea cambias de entorno y te toca hacerlo en un sitio que no estás acostumbrado, que no estás o no lo sientes como tu entorno natural, pues te puede afectar. O sea, lo mejor es familiarizarnos, conocer muy bien todos los elementos que nos rodean y que van a acompañarnos durante esa sesión. Recordar, la calculadora no tiene la solución, es cabeza, o sea, piensa primero, luego elige o calcula. Se trata de razonar en los tres niveles, ya sea verbal, numérico o abstracto. Se trata de razonar, ni de adivinar, ni de ser una biblioteca andante con todo el conocimiento del mundo para responder al razonamiento verbal. No, recordar solo con la información que se nos otorga y evitar entrar en pánico, ¿vale? Es lo peor que podemos hacer. Como entremos en pánico y nos quedemos estancados en una pregunta, se nos va el tiempo, ¿vale? Recordar que esto va a ir con tiempo y ahí está la clave. ¿Cómo gestionamos el tiempo? ¿Cómo gestionamos la, los nervios que vamos a tener, que es normal, somos humanos y ante una situación de estas, pues probablemente es el nivel de adrenalina, de nervios, pues tendrá un peso importante ese día. ¿Cómo minimizamos ese riesgo? Acostumbrándonos. Todos estos entrenamientos y vamos a profundizar un poco ahora en las siguientes láminas, o sea, primero, cómo identificamos estos patrones para desarrollar los ejercicios y luego, una vez que ya más o menos la mecánica me la sé, cómo empiezo a trabajar bajo las condiciones reales del examen. Eso os va a ayudar muchísimo a rebajar el nivel de estrés porque ya va a estar más o menos acostumbrados a los tiempos, a la presión y, y que pueden marcar la diferencia pues el día del examen.
Razonamiento. Nos llegaron varias preguntas de, bueno, ¿y cómo preparamos, cómo podemos preparar la prueba de habilidades digitales, ¿no? O sea, ¿qué contenido específico debemos estudiar, ¿vale? O sea, y qué preguntas se esperan y cómo prepararse para la prueba de alfabetización digital. Aquí una cosa muy clara es que si bien ya está publicado o podemos encontrar en fuentes oficiales el DICOM 3, ¿vale? El que vale y que la notice ha dicho que va a ser el marco de referencias es el 2.2, ¿vale? O sea, ese es nuestro framework de competencias digitales que tenemos eh, que tener de referencia. Pero recordar, esto es el framework, ese es el contexto, o sea, tenemos que ir haciendo nuestro propio listado, digamos, de contenido que creemos va a ser relevante. Aquí tenemos las áreas que cubren, ¿no? O sea, digamos, a nivel general, pero el detalle es algo que tenemos que ir profundizando nosotros al leer la guía y poder identificando, pues haciendo nuestras propias anotaciones o nuestro propio esquema del contenido que resulta más relevante. Recordar que esto no es una prueba de... No nos van a preguntar ni programación, ni ciberseguridad, pero sí que necesitamos tener un nivel de competencias mínimas, pues es atajos de teclado, tipo de archivos, cuál es la diferencia pues entre un browser, un software, qué tipos de navegadores hay, con qué elemento abro un archivo X o, por ejemplo, qué extensión va a tener una hoja de texto. Cosas de estas que sí o sí tenemos que conocer, cómo resolver ciertos problemas técnicos, pero vamos, que nos encontramos en el día a día, ¿no? O sea, no es de informática avanzada, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro y recordar que el marco de referencia va a ser el 2.2, ¿vale? Eso lo especifica la notice y por más que esté el 3.0 ya publicado, este va a ser el marco de referencia. El, en cuanto a bueno, importante, la lista de conceptos, ¿no? que vayamos encontrando en la guía, o sea, nos puede servir para hacer nuestra propia lista de conceptos, ¿no? Consultar el glosario, hacernos con los términos, ¿no? O sea, familiarizarnos, no me salía la palabra, familiarizarnos con los términos del glosario que nos vamos a encontrar, ir revisando, pues, qué tipo de conceptos conocemos, no conocemos, algunos nos sonarán, pero bueno, es una muy buena práctica, pues, coger el glosario y ir revisando, pues, cuál es qué tipo de concepto nos vamos a encontrar ahí, algo que teníamos completamente desconocido o que realmente pues necesitábamos estudiar. Aquí en la presentación vais a tener enlaces a- a dos fuentes que os pueden ayudar también a ordenar este listado de contenidos, ¿no? O sea, más o menos identificando por capítulos de la guía, os podéis ir haciendo vuestro propio glosario, ¿no? O sea, y tener claro conceptos y qué tipo de información nos van a poder pedir. Uy, se me ha ido esto, perdona, no quería hacer eso. Ay, eh, perdona que he pinchado ay, en el enlace. Ahora sí. Eh, Eso respecto de habilidades digitales. Respecto al examen escrito, o sea, nos preguntaban, o sea, una de las preguntas que más se repite es cómo estará estructurado, ¿no? Y qué significa la instrucción comunicación clara, o sea, a qué se refieren. Y otra pregunta que nos parece también interesante es que si la ortografía y la gramática cuentan para la calificación. Aquí recordar lo primero, o sea, la prueba escrita lo que va a estar midiendo son vuestras habilidades de comunicación escritas, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Y qué es lo que van a valorar? Estos 5 pilares, ¿vale? Ser concisos, poder estructurar un documento, interpretar la información que se nos pasa y poder transmitir, porque la instrucción, o sea, recordar que 2 semanas antes van a pasar el contenido
para preparar esta prueba y lo que pasa es que no se trata de hacer un resumen, o sea, nos van a pedir algo específico que tengamos que escribir a un público específico con ciertas características y eso es lo que tenemos que tener entrenado, o sea, cómo puedo adaptar un texto a un público específico, cómo lo hago de manera concisa, sin palabras o frases innecesarias, cómo lo hago con un flujo lógico, cómo aprovecho, cómo uso la información que se me está otorgando en eso, porque recordar otra vez, como en el de el razonamiento verbal, lo que cuenta es lo que nos hayan dado en ese texto, no conocimiento externo, ¿vale? No van a evaluar ni conocimiento externo, ni si soy Cervantes en este caso para escribir un ensayo que podría ser publicado. No, nos van a pedir claridad y que cumplamos con estos cinco criterios, ¿vale? O sea, si cumplimos con esos cinco pilares, perfecto. Si los errores, que puede ser gramática, ortografía, no afectan a esos cinco pilares, pues no se tienen en cuenta, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No, otro error es pensar que esta prueba es como un examen de idioma. No es un examen de idioma, ¿vale? No van a medir tu conocimiento del idioma. Van a valorar solamente las habilidades de comunicación escrita, ¿vale? O sea, recordar, tener en cuenta en la presentación, estos cinco pilares que se ven aquí, es lo que va a marcar el resultado de nuestra prueba escrita. Nada más, ¿vale? Es así de sencillo. Cumplir con estos cinco pilares de la tarea asignada teniendo como referencia el texto que se nos pasa, no meter conocimiento externo ni hacer eh, inferencias de otro tipo. La prueba de conocimiento de la Unión Europea también genera muchas preguntas porque quizás es donde más incertidumbre hay respecto a, bueno, qué fuentes utilizo, cómo preparo esto, qué tan profundo tiene que ser mi conocimiento de la, de la Unión Europea. Y recordar que, o sea, por un lado, esta es una prueba de un cuestionario de múltiples opciones, que vas a tener distintas alternativas, que cubre Unión Europea, sus instituciones, procedimientos y sus principales políticas, ¿vale? Se va a entregar, como comentaba Íñigo, un documento, en teoría, 2 meses antes, como que va a marcar bastante el marco, digamos, de lo que tenemos que cubrir o no. Desde el día que se publica la noticia, que esto ya fue en febrero, ¿no? Que ya ha pasado tiempo, ahí se para y ya no entra nada nuevo. Si durante ese periodo, o sea, han salido políticas nuevas o algo, eso ya no va a entrar, ¿vale? O sea, el día de la publicación, ahí se cortó lo que es el, el material, digamos, que tendríamos que revisar. ¿Qué pasa? Que claro, es muy amplio, ¿vale? Es muy amplio y hasta que no tengamos este documento que dicen que lo van a publicar 2 meses antes, lo que recomendamos es, de momento, pues seguir estudiando y preparando con los recursos disponibles en la web que ellos mismos ponen a disposición, que es verdad que hace poco actualizaron las fuentes, están bastante bien, lo que pasa que estos materiales, a ver, cubren prácticamente todo, ¿vale? O sea, desde historia, políticas, contenido institucional, nos vamos a encontrar de todo aquí con estos documentos, pero claro, no son muy prácticos si no los manejamos con cuidado, si no tenemos claridad de qué es cuál nos deberíamos leer primero o qué es lo que deberíamos o cómo lo vamos estructurando en capas, ¿no? En capas de conocimiento, ¿vale? O sea, si nos quisiéramos leer todo, o sea, nos daríamos cuenta pues que hay mucha redundancia y superposición de contenido y que al final pues lo tenemos que hacer con cierta estructura y cierta metodología. Los que tenemos así destacados en verdes, con el marco verde, son los que se focalizan más en contenido de políticas, estos amarillos pues, los podéis ver, pues contenido institucional, y hay otros con contenido histórico, ¿no? O sea, son un poco
las distintas fuentes que os vais a encontrar. ¿Qué pasa? Que en esa misma página, en esa web, os vais a encontrar con estos enlaces, ¿no? Que te dice, bueno, si quieres un summary, ¿no? De la legislación, puedes pinchar aquí, ¿no? Claro, si pinchamos ahí, nos va a llevar a otra pantalla que la vamos a ver en la siguiente lámina, pero claro, nos lleva a otra derivada donde se abren muchas más posibilidades por área, por tópico, que si pinchamos en una y se nos van abriendo demasiados documentos, demasiadas opciones que nos pueden agobiar y decir, es que, vamos, es que no sé hasta dónde llegar. Aquí la clave está en, bueno, no nos compliquemos la vida, vamos a construir una buena base que ahora os recomendamos, vamos a mostrar un poco cuál es la recomendación de los que sí o sí nos tenemos que más o menos estudiar, leer y tener preparados, porque aquí la clave no es no es sabernos todo, ¿vale? O sea, es imposible que nos aprendamos todo. O sea, y recordar que es una prueba, es un test con opciones múltiples. O sea, que tenemos que tener un nivel suficiente como para poder detectar también una respuesta correcta por sobre otra que no es correcta. Y para eso, o sea, quizás una fecha específica se nos puede ir, pero donde no podemos fallar es saber pues, la estructura de las instituciones, qué hace cada quien, quién regula, quién toma decisiones, etcétera, cómo se hace, cómo funcionan las elecciones, cuántos países miembros. O sea, recordar que aquí la clave está en no fallar las fáciles, ¿vale? O sea, porque va a haber preguntas quizás muy específicas que la gran mayoría va a fallar. Y bueno, estaremos ahí en igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera. Pero si fallamos las fáciles, ahí es donde ya perdemos mucha posibilidad de estar dentro de esos 1.490 candidatos que van a entrar a la lista de reserva, o candidatas, ¿vale? O sea, aquí donde no podemos fallar en las preguntas más fáciles y recordar que la capa de conocimiento que podemos ir desarrollando, que lo vamos a ver ahora, lo que nos tiene que permitir es poder decidir entre una serie de alternativas cuál puede ser la correcta. O sea, eso que al menos nos suene que vamos en la dirección correcta o que esa puede ser la respuesta correcta, ¿vale? Pues si no, es que es inviable, porque si pinchamos en esta, como decía, si entrábamos aquí, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que podemos buscar por área temática y, por ejemplo, si pinchamos en agricultura, nos vuelve a salir otra pantalla con todas las políticas, toda la documentación y esto, pues eso, multiplicado por muchos temas, es inviable, ¿vale? O sea, no podemos abarcar todo esto con tanto detalle, hay que usar sentido común, lo que decía, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son como los must read? O sea, lo que no podemos dejar de leernos o por dónde podemos empezar y que lo vamos a ver ahora cuando vamos a hablar de como el plan de estudio que nosotros proponemos, incluso si se parte de cero, que incluimos estos documentos. O sea, lo primero que hay que leer son los tratados, o sea, el tratado de la Unión Europea, el tratado de funcionamiento de la Unión Europea, eso es el básico que sí o sí tenemos que leernos, el ABC de las leyes de la Unión Europea, el Estado de la Unión, el Pioneros, es un documento bastante completo e interesante que aporta información bastante relevante para este test. Bueno, el 2024 y algunos complementarios están, bueno, los fact sheets del Parlamento y los von der Leyen, que se llaman estos documentos, los summaries que sacaban estos últimos años, que son, la verdad, que bastante útiles. De ahí en más, pues ya tenemos que ir trabajando por prioridades que lo vamos a ver ahora, de las prioridades que tiene la Unión Europea y cómo podemos ir aumentando nuestra capa de conocimientos pues, de manera progresiva, ¿vale? Eh, una pregunta que nos hacían, que nos llega mucho, es, bueno, ¿y cuántas horas, no? O sea, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto, no? O sea, nos preguntan mucho, pues mira, es que yo estoy trabajando o tengo familia,
o mira, tengo todo el tiempo del mundo, no estoy haciendo nada más. O sea, nos llegaron distintas casuísticas y el mensaje es un poco igual para todos, ¿no? O sea, no es tanto el número de horas en bruto, ¿no? O sea, sino es las horas de calidad que le podamos dedicar al proceso. Y la clave está también en si lo podemos distribuir de manera más o menos constante, que nos permita coger un ritmo de estudio, un ritmo de trabajo, recordar que tenemos que entrenar nuestra resistencia cognitiva también, ¿vale? Entonces, las horas, pues va a depender si estamos empezando, o sea, estamos ahora el día hoy, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si tenemos prácticamente nada de experiencia, pues iremos metiendo, aumentando el número de horas según se acerca el día del examen, ¿vale? Pero bueno. Nosotros, o sea, en un escenario conservador, pues estas son un poco las horas, recordar, semanales, ¿vale? Según el punto de partida, eh, el número de horas que le podamos dedicar. Recordar, de calidad, sin el móvil, sin distracciones, ojalá en el entorno en el que el día de la prueba en el que vamos a realizar la prueba. Y poco a poco, a medida que nos vayamos acercando, pues ir aumentando el número de horas semanales, ¿vale? Eh, Importante, ir aprendiendo de los errores, ¿vale? No se trata de hacer muchos ejercicios por aprender mecánica o quedarnos con esa sensación de que hemos practicado mucho si no aprendemos de los errores, porque si no aprendemos de los errores que vamos cometiendo, pues seguiremos cometiendo, si hicimos 300 ejercicios, pues seguiremos cometiendo el error 300 veces más. Entonces, siempre ese tiempo, poder distribuirlo entre el tiempo de estudio, que habrá que leer, pues que hay que leer conocimiento de la Unión Europea, hay que leer, ¿no? Pues eso, los conceptos de digital skill y el tiempo que podamos dedicar a la práctica, 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 hacer ejercicios de razonamiento numérico, verbal, abstracto, hacer en nuestros ejercicios de conocimiento de la Unión Europea, identificar nuestros puntos débiles, o sea, en qué fallo. Qué resultados saco y que me indican dónde tengo que poner ese esfuerzo en las siguientes horas que voy a seguir practicando. Pero recordar, no es tanto el número en abstracto de horas que podemos dedicar, sino que las horas de calidad y que podamos hacerlo de manera, ojalá, constante. Ahí está la clave, la diferencia la va a marcar la constancia. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos afrontar? Incluso si es que partimos desde cero, o sea, esto va a depender del nivel de conocimiento que tengamos. O sea, si hay gente que ya, pues eso, tiene experiencia trabajando en instituciones europeas, conoce más de los tratados, de las prioridades, pues oye, ahí tienen un punto de partida quizás más avanzado para esto. Pero lo que es el entrenamiento cognitivo de resistencia y de razonamiento verbal abstracto y numérico, pues más o menos va a ser igual, a no ser que ya te hayas preparado para otras competencias y más o menos también ya conozcas la rutina, pero tendrás que reactivar esa capacidad cognitiva, ¿vale? O sea, recordad que esta es una propuesta basada en nuestra experiencia de años y que, bueno, cada uno que se sienta libre de organizarlo o pues eso, de cambiar prioridades o de ajustarlo a los tiempos que se tengan. Pero, o sea, ¿qué es lo que nosotros, o sea, tener en cuenta que cuando hablamos de prioridades, ¿vale? Son las prioridades definidas para el periodo 24-29 por la Unión Europea. Cada paso más o menos debería ser una semana y recordar que consideramos tiempo de calidad, pues varias horas por semana. Que estos números os sirvan de guía según el nivel en el que estáis, ¿vale? Pero primera semana empezamos con pruebas de razonamiento, ¿vale? O sea, empezar a entrenar ya desde el minuto uno pruebas de razonamiento, numéricos, verbal, abstracto, pero ir combinando ejercicios y empezamos con estudio de los tratados, ¿vale? O sea, si no lo hemos hecho o tenemos que refrescar, pues leer los tratados. Aquí nos hemos comido una F, porque son dos distintos. Pero bueno, Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión o empezar con la historia de las instituciones, ¿vale? O sea, podemos ir mezclando un poquito para recordar, haciendo
capas sucesivas de conocimiento. Segunda semana, empezamos ya con la prioridad uno, ¿no? Empezamos ya a empaparnos un poco de la prioridad uno de la Unión Europea, buscamos en las fuentes y empezamos con la prioridad uno y ya empezamos a practicar las preguntas de opción múltiple de conocimiento, ¿no? Y empezamos con los primeros ensayos del examen escrito. Recordar que uno de los errores más comunes es pensar de que, bueno, el escrito ya llegará a él o el día que lo tenga que hacer, pues, ¿qué problema puedo tener? Recordar que eso es saber estructurar en tiempo limitado y poder identificar el, el cómo adapta un mensaje a un público específico. Entonces eso se entrena, ¿vale? O sea, no os despistéis con que, bueno, ya lo del escrito ya veré. Desde el minuto, ya desde la segunda semana, desde nuestro plan, nosotros recomendamos ya ir haciendo algunos ejercicios de examen escrito. Siguiente, ya la siguiente semana, pues ya metemos prioridad 2 y 3, seguimos con las prácticas de preguntas de acción múltiple y de examen escrito, ¿vale? Vamos reforzando esa dinámica, metiendo esa capa, digamos, adicional de conocimiento con la prioridad 3, 2 y 3. Una cuarta semana que dejamos descansar un poco los exámenes en sí, pero sí profundizamos en prioridades 4 y 5. Después ya seguimos con las 6 y 7 y ya empezamos con Digital Skill. Podemos meter la quinta semana, pues esa capa adicional de Digital. Empezamos a hacer esa guía, revisar glosario y profundizar un poco en los elementos en los que nos sintamos más inseguros, ¿no? Respecto a, es que mira, no tengo ni idea de, pues, oye, cómo se solucionan problemas básicos de informática. Pues si se me bloquea, o sea, cómo hago el control al suprimir para volver ahí, o si quiero borrar un archivo, ¿cómo lo puedo hacer? Este tipo de cositas, pues, oye, cada uno sabrá un poco cuál es su punto de partida y dónde tiene que reforzar un poquito más esa parte. Ya pasamos a una semana 6 donde ya podemos entrar con agencias e instituciones y seguimos practicando, volvemos pues con pruebas de razonamiento, ¿no? Ya retomamos que también podemos seguir en las semanas anteriores, ¿eh? O sea, es algo que ojalá no lo dejemos. Siguiente semana ya metemos esa capa adicional, historia de la Unión Europea, elecciones, cómo se realizan, cada cuánto, cuotas, etcétera, pues tener muy clara esa información y el proceso de selección de comisarios. Eso para la semana 7 nos movemos ya a ese siguiente nivel o esa siguiente semana, pues con información estadística, ¿no? Datos, Eurostat. Necesitamos tener ahí los datos quizás más relevantes presentes en la cabeza, fechas de aniversarios y seguimos con nuestras pruebas de razonamiento, practicando mucho la prueba de razonamiento. Semana 9 ya pues prácticas con preguntas de opción múltiple, ¿no? De conocimiento, razonamiento y exámenes escritos. Aquí ya empezamos a mezclar como todo a la vez, ¿no? O sea, ir ajustando a los tiempos. Recordar que en cualquiera de estas, cuando decimos prueba de razonamiento, vamos entrenando, pero también vamos entrenando con tiempo. Cada vez vamos aumentando la dificultad en cuanto al principio. Podemos ir más a coger la mecánica, pero después recordar, tenemos que ir metiendo esa variable tiempo. Si no, no nos va a servir de nada el entrenamiento. Ya en la semana 10 es cuando recomendamos, venga, hagamos una prueba simulada. Todo el proceso con los tiempos que, que nos van a dar, en el ambiente en el que voy a hacerlas, o sea, lo más parecido al día del examen y siendo súper honestos con los tiempos y con la presión y tratar de respetar eso para ver cómo nos desenvolvemos, ¿vale? En esa situación lo más real o lo más parecida posible al día del examen, porque nos vamos a dar cuenta de muchas cositas que, oye, es que mira, con el tiempo es que me quedo atascado en abstracto o mira, o conocimiento de la Unión Europea, todavía no estoy lo suficientemente eh, confiado, digamos, o me falta, o tengo muchas lagunas todavía ahí. Entonces ya la semana siguiente analizamos esos resultados, identificamos puntos débiles, reajustamos un poco, hacemos nuestra Perdón. lista de nuestros puntos débiles y ya.
nos ponemos y nos concentramos en esos puntos débiles y nos vamos concentrando en las partes de preguntas de opción múltiple. Recordad que lo que tenemos que ir entrenando es esa capacidad también de identificar la respuesta correcta entre varias opciones. Por eso cuando decimos no hace falta ser una enciclopedia andante, pero sí tener ese conocimiento suficiente para poder detectar, esta es la correcta, me suena que era esto, o sea, lo he leído, o sea, sé que lo he leído por algún lado, esto es, ¿no? Entonces eso es, recordar, va a ser entrenamiento. Ya seguimos a la semana 12, pues practicar habilidades escritas y digitales, seguir con la práctica, un último repaso del contenido de las preguntas de opción múltiple, hay que antes de terminar este ciclo y otra vez volver a hacer un examen simulado en condiciones. Hay un micrófono abierto, Gus, por favor, que se nos... Bueno, te silencio yo, lo siento. Y bueno, practicar el examen simulado en condiciones de examen, recordar, ¿vale? O sea, eso es fundamental. Muy importante, no olvidarnos de descansar, ¿vale? O sea, darnos un tiempo a esto, recordar, esto se entrena, pero también tenemos que descansar. No podemos llegar reventados al día del examen. No, no, no va a ser útil llegar totalmente quemados o muy desgastados al día del examen. O sea, tenemos que ir dejando eh, nuestro tiempo para descansar y para llegar, pues eso, con esa eh, resistencia cognitiva el día del examen, pues bien desarrollada y en condiciones para afrontar el examen, ¿vale? Hemos detallado, digamos, esta metodología en nuestro blog. Tenéis ahí el enlace, lo vais a tener en la presentación para el que lo quiera leer. Está en inglés, pero bueno, se entiende. Para ahí el que necesite quizás más estructura o quiera más estructura para desarrollar su plan de estudio, pues es una forma que nosotros recomendamos al menos para hacer afrontar esta etapa de formación, ¿vale? El, mensaje, recordar aquí, lo único que va a contar al final, lo que va a contar es tu trabajo, tu esfuerzo, ¿vale? O sea, nadie va a estudiar por ti, nadie lo va a desarrollar por ti. Nuestra constancia es lo único que va a marcar la diferencia, el que podamos tener esta disciplina de estudiar de manera constante, no pegarnos. O sea, si tenemos la posibilidad de hacerlo, porque puede ser que por nuestras circunstancias solo le puedo dedicar X horas, 1 o 2 días a la semana, pero si podemos hacerlo de manera constante y tener aunque sean 1 o 2 horas al día, digamos, pero o espaciado en lunes, miércoles, viernes y uno de los 2 días del fin de, por ejemplo, pero lo más constante posible y recordar horas de calidad, concentrarse, evitar móvil, estar a lo que estamos, porque, a ver, es mucha información que tenemos que procesar, que introducir, y también es una capacidad de recordar que las pruebas estas no miden conocimiento, no es una oposición al uso, digamos, como pues, se está acostumbrado en España, que te dan un temario y te lo empapas y te sabes muy bien lo que te tienes que estudiar. Aquí gran parte de las pruebas, o sea, de lo que van a medir son habilidades competenciales que tienes que tener, o sea, tu capacidad de razonamiento abstracto, verbal, numérico, y eso se entrena. ¿Vale? O sea, y recordar, por ejemplo, para el escrito no van a medir nuestro nivel de idioma, sino nuestra habilidad de comunicación escrita, ¿vale? O sea, eso, si lo tenemos claro desde el minuto uno, pues podemos marcar la diferencia, ¿vale? Esos números que veíamos al principio de 174.000 o más inscritos, tener en cuenta, ya de por sí hay un porcentaje, va a haber un porcentaje considerable que seguramente ni se va a presentar. Tener en cuenta que va a haber otro porcentaje considerable probablemente que no se va a preparar adecuadamente. O sea, la competencia real va a ser menor, ¿vale? Pero va a depender de nosotros, ¿vale? Está en nuestras manos de, pues, oye, me lo tomo en serio, me preparo con ciencia y recordar, esto no es de si paso, ya estoy, ¿no? O sea, voy a estudiar para pasar. Aquí no nos sirve. Tenemos que prepararnos con mentalidad de ranking, recordar, o sea, no me vale solo con la nota mínima. Necesito quedar dentro de los primeros 1490, si no el esfuerzo
pues no nos va a llegar. O sea, no podemos ir a mínimos. Tenemos que ir con mentalidad de ranking de tengo que ir al máximo que pueda y esperar pues que ese esfuerzo y esa nota máxima a la que podemos llegar pues nos permita estar dentro de esos 1490. Eso también, especialmente con los candidatos españoles, pues que pueden estar más acostumbrados a una oposición tradicional, es quizás uno de los mayores errores, no confiarnos y decir, bueno, esto lo preparo y paso y ya estoy. No nos va a valer, ¿vale? Con pasar no nos va a valer. Necesitamos mentalidad de ranking, de que tengo que quedar lo más arriba posible. Y respecto a las preguntas, más o menos fue lo que recibimos, ¿vale? O sea, creo que hemos cubierto, al menos de las preguntas que nos llegaron en el formulario, hemos intentado cubrir todo. Ahora Íñigo, pues, si ha habido preguntas en el chat y si alguien quiere abrir micrófono, daremos turno de palabra. Solo para terminar, o sea, para los que nos han preguntado, pues, oye, ¿qué puede hacer, ya seamos europeos por vosotros? Pues que sepáis que por un lado tenemos seminarios y materiales gratuitos en nuestra web. Aquí tenéis algunos enlaces. Tenemos pues nuestro grupo de estudio que vamos a dar algo de información ahora al final. Y recordar que nos podéis seguir por nuestros canales, ya sea de Telegram o WhatsApp, donde vamos dando información sobre, bueno, las oposiciones, el día que salga, por ejemplo, el famoso libro este de estudio para el conocimiento de la Unión Europea, cualquier cosa de utilidad, la vamos comunicando. Si se abre un nuevo grupo de estudio, todo lo primero que lo comunicamos es en nuestros canales. También tenemos, si nos queréis seguir en nuestros canales de Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, cuando subamos también eh, este webinar. Si podéis, pues darle al like y si tenéis algo que también, feedback de algo que podamos mejorar, pues oye, bienvenido es, que nos gusta también aprender de las cosas que podemos hacer mejor para cada vez ir ofreciendo a vosotros pues un contenido pues que de calidad. Brevemente vais a tener aquí la información en la presentación para los que estén interesados, la información de los grupos de estudio. Ahora Íñigo os va a contar algo sobre los grupos de estudio, pero respecto a la formación que se puede hacer a vuestro ritmo, ¿vale? O sea, de manera individual, con vídeos, con ejercicios, con feedback, que os permitiría estudiar a vuestro propio ritmo. Y si queréis hacerlo por separado, si solo queréis trabajar los test de razonamiento o solo queréis trabajar conocimiento de la Unión Europea o alguna combinación de estas cuatro pruebas, pues lo podéis hacer con nuestra oferta. Aquí vais a tener el detalle, tenemos en inglés y en español, estamos trabajando para tenerlos también disponibles en otros idiomas. Esperamos en las próximas semanas ya ofrecer las pruebas de razonamiento, pues estamos trabajando italiano, francés, portugués, rumano y griego, ¿vale? O sea, eso dentro de poco, bueno, poco, tampoco me quiero pillar los dedos. Pero bueno, en las próximas semanas la idea es que podamos tener también esa oferta. Y nada, aquí vais a tener el detalle de los distintos cursos que tenéis ahora disponibles. Y ahora Íñigo va a responder preguntas y os contará también algo más sobre los grupos de estudio. Íñigo. Gracias, Rodrigo. Bueno, respecto a los grupos de estudio y demás, sabes que en abril volveremos a abrir otro de nuestros grupos de estudio y demás, lengua vehicular español para el grupo de estudio. La idea es arrancar las sesiones para el 7 de abril, pero las matrículas creo que estarán abiertas ya la próxima semana. Así que seguirnos por los canales si os interesa y demás. De todas maneras, si no, también estamos también preparando cositas extra en lo que todas las formaciones que ha descrito Rodrigo de autoestudio y demás, para que así que cada uno pueda elegir cuál es lo que se le amolda mejor, tanto a nivel de tiempo, materiales y también presupuesto, y así nadie se queda sin su oportunidad si decidís confiar en nosotros para daros apoyo en la formación para esta oposición. Así que eso por un lado. Por otro lado, dirigiéndome a algunas de las preguntas que he visto en el chat y demás, bueno, las he ido respondiendo un poco sobre la marcha. Con respecto a los materiales, aclarar para todos los que nos están oyendo
que sí, la guía, el libro La Unión Europea en 2025, aunque se publicó en marzo de 2026, digamos, entra en el examen por la sencilla razón de que el contenido es referencia a 2025. Sabemos que existe la norma por parte de EPSO de que el contenido nuevo a partir de la fecha de publicación de la convocatoria ya no entra, pero es que este libro, aunque se publicase en 2026, es que el contenido es 2025. Entonces, básicamente sí entraría dentro de la información examinable. En realidad es un recurso que os sirve a vosotros para estudiar, porque las políticas ya estaban ahí. O sea, las ibais a tener que estudiar de un modo u otro. También veo la famosa pregunta de las notas de corte, los porcentajes de éxito y demás. Es que es imposible responderla. O sea, por varios motivos. O sea, y ya os adelanto que quien tiene una cifra está o se la está inventando con toda su mejor intención o os está mintiendo, si es con mala intención. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánta gente realmente va a hacer el examen. Eso ya marca muchísimo la nota que podría ser. Segundo, el nivel de dificultad. Si es un examen de estos que vamos a decir imposibles, ya te digo que la nota va a ser baja. O sea, porque muchos se van a quedar por el camino, no van a aprobar. También es la primera vez que EPSO hace un examen como el que tenemos delante, en el sentido de razonamiento sí lo teníamos, pero no teníamos conocimiento de la Unión Europea, y Digital Skills no se ha hecho por parte de EPSO. Así que se ha hecho por parte de la comisión en las oposiciones internas, y ahí los resultados variaban enormemente en función de la dificultad del examen. O sea, eran sobre 50 puntos posibles y hemos visto que ha habido cortes en 46, 45 puntos sobre 50 y dirás, ¡hala! Sí, pero es que el examen era bastante sencillo si habías estudiado. O sea, para aclararnos. Y hemos visto también notas de corte que eran de un 35, que era el mínimo para aprobar. O sea, notas mínimas. ¿Por qué? Porque era un examen de estos de ¡ala! ¡Aupa! O sea, esto está complicado, materia complicada. Y la nota fue bajísima. O sea, porque la gente se quedó porque no aprobó. Entonces, claro, teniendo esto en cuenta, sin saber cómo va a ser el examen a nivel de contenido, a nivel de dificultad. O sea, sabemos cómo va a ser el examen de forma general, pero no si las preguntas van a ser de a la que sea fácil o a la que difícil. En función de eso es que cambia totalmente. Así que lo que sí sabemos y lo que os ha dicho antes, si falláis las preguntas fáciles, estáis fuera. Y no va a depender de las notas que saquen los demás. Si os preguntan cuántos Estados miembros tiene la Unión Europea y vais y marcáis la opción de 29 en vez de 27, pues estáis fuera, porque todo el mundo va a marcar la de 27, va a sacar el punto y vosotros habéis perdido un punto fácil. Si os hacen una pregunta del artículo 133 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el punto 2 dice y, o, a veces o tal vez, ¿cuál de estas opciones aparece en el punto? Le dices, pues yo no me acuerdo. O sea, respondes de forma aleatoria y todo el mundo, casi todo el mundo va a responder de forma aleatoria. Entonces, y esa es una pregunta difícil donde es más suerte que conocimiento. Entonces, si son preguntas de ese tipo, notas bajas, pero si son preguntas muy sencillas, el momento que cometamos un fallo tonto, podemos quedarnos fuera. Y no dependemos de los demás, dependemos de que nosotros hemos hecho un fallo tonto. Así que centraros en eso, centraros en vosotros mismos, en hacer un buen examen y las posibilidades estarán ahí. Si hacéis un mal examen, las posibilidades están fuera, pero no es que la culpa la tengan los demás, es que yo he hecho un mal examen. También tenemos que ser un poquito autocríticos en este aspecto. O sea, si queremos aprobar, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y ser capaces de mejorar, o ser capaces de ver dónde lo estamos haciendo mal. Porque si lo hacemos todo estupendamente desde el día uno, ya os digo yo que lo normal es que no aprobéis, porque no hay crítica, no hay espíritu de crecimiento, no hay espíritu de aprendizaje. Y eso, todos los candidatos, es un elemento común a todos ellos, todos los que han tenido éxito. Eran capaces de ver cosas que podían mejorar y se han estado motivando para conseguir esa mejora y triunfar. Voy un momento con el chat otra vez, a ver si hay alguna duda más. A ver. Muchas gracias por la sesión, un placer. En el grupo de estudio, estoy en el grupo de estudio y quería preguntar si publicáis más test de diferentes modalidades, verbal, abstracto, para practicar más allá de los que ya están subidos. En principio tenéis bastantes, o sea, para ir practicando y demás. Iremos añadiendo alguno más con el tiempo para mantener la frescura. Pero acordaos que además, como también explicaba Rodrigo, nuestros exámenes, el material que proponemos es de dificultad muy alta, con el objetivo de que llegado el examen no sea tan alto. Pero si lo fuera, estamos listos. Entonces, conviene hacerlo varias veces para tenerlo bien interiorizado a nivel de ver dónde falla uno y dónde puede mejorar. Bueno, Ana, muchas gracias por toda la información que nos habéis facilitado. La sesión que habéis organizado ya está muy bien estructurada y resulta muy clarificadora. Muchísimas gracias. Se agradecen estos comentarios.
Así que esperemos que sea de utilidad, es que esa es la idea, únicamente. Voy un momento con María, que me había dejado arriba el comentario. Hola, en mi caso relacionado con los certificados de estudios, estudié el máster en el extranjero, no Unión Europea, pero por motivos personales no pude quedarme a presentar la tesis. El resto sí que lo completé. Al inscribirme lo incluí, pero indiqué coursework only. O sea, que está en marcha. Esto podría ser un problema que tendría que presentar en este caso. A ver, si ya has indicado los estudios mínimos de 3 años que te daban acceso a esta oposición, honestamente, no creemos que eso vaya a perder mucho tiempo en verificar lo demás. O sea, estamos hablando de que sois cientos de miles de candidatos. Incluso en el escenario donde solo verifiquen a aquellos que están para la fase escrita, los 2.235 candidatos ya es un buen número de candidatos. Solo ese número ya lleva bastante tiempo de verificar requisitos. Entonces, Epson no se va a complicar mucho. Va a ir a lo mínimo. Nacionalidad, titulación y poco más. Entonces, si ya tienes los estudios mínimos subidos, no creo que debería haber ningún problema. Puedes enviar el certificado de los estudios en marcha y del certificado académico con lo que has aprobado de los estudios en marcha. Pero siempre y cuando estos estudios no sean el requisito que tenías que cumplir para entrar en la oposición, no debería plantear mucho problema. Simplemente pues indicar los documentos que evidencian que estás siguiendo esos estudios y ya está. Y además, no siendo de un Estado miembro, pues con más razón. Una vez acabado los estudios, lo que sí te recomendamos es que eh, transcribas, o sea, legalices la equivalencia a un país miembro. O sea, tienes que validarlo en el Ministerio de Educación de un Estado miembro, esa titulación. En la parte de numérico se puede usar papel y boli calculadora o te ponen como una calculadora a ellos el propio ejercicio. Te lo ponen todo por pantalla, por favor. No sé por qué todavía esa información sigue viniendo. O sea, nunca dan papel y lápiz desde hace ya 3 años. O sea, echar un vistazo cuando miréis fuentes de cómo es el examen, de que estén actualizadas. O sea, todo lo que venga anterior a 2023 puede estar profundamente desactualizado. Se hace todo online en el ordenador, nada en físico y papel y lápiz ni de broma. O sea, ya os lo digo. Una pregunta si hay más tiempo. ¿Cuál diríais que es el perfil perfecto en múltiples aspectos del candidato que entra en la reserve list? Pues el candidato que ha aprendido de sus errores. O sea, ese es el perfil perfecto. Es el candidato que es humilde para aprender de lo que se ha equivocado y de lo que puede mejorar. Más allá de eso, da igual. Da igual, porque de aquí a que entréis en la lista de reserva va a pasar un año y pico. O sea, entonces, en ese tiempo habéis aprendido a hacer cosas. O sea, y ese es el segundo aspecto del perfil ideal. Es un candidato que sabe hacer cosas, que ha aprendido, que ha acumulado una experiencia corta o larga, porque si estáis recién graduados, pues podréis tener un año y pico de experiencia cuando estéis en la lista de reserva y ya está. O sea, no os compliquéis demasiado, porque al final nunca sabes dónde vas a acabar en la comisión o en las instituciones, en el sentido de que hay expertos en comunicación, hay abogados, hay economistas, pero hay ingenieros. Yo es que soy ingeniero espacial, hay también una dirección general del espacio. Yo es que soy experto en robótica, hay gente que trabaja en robótica. Yo es que sé de combustibles, pues hay también gente que trabaja en combustibles. Yo es que sé de mercado bursátil, hay gente que trabaja en controles y regulación de mercado bursátil. O sea que perfiles y experiencias hay muchas. Es cuestión de sacarle provecho, de saber lo que podemos aportar a la institución. No sesionarnos ahora, o sea, y si acaso, decir, ¿qué me pongo a estudiar ahora para tener más posibilidades? Yo diría idiomas. Si no habláis francés, sería conveniente que lo aprendieseis como tercer idioma, porque tanto para cuando eres funcionario te van a exigir un tercer idioma para que lo aprendas durante tus primeros años, pero si ya lo traes aprendido de casa, mucho mejor porque te hace más contratable en un primer momento. O sea, al final lo que van a querer saber es qué podéis hacer, no qué papeles traéis de titulaciones y demás. Eh, un placer, de nada. Muchas gracias a vosotros por los comentarios. Siempre se agradecen los comentarios positivos. Así que eh, mm, una aclaración sobre lo que no entra después de la fecha de examen, de la fecha de convocatoria. Vale, EPSO tiene por norma que en las oposiciones toda la información nueva que pueda tocar a la oposición y que sea examinable, digamos, pero ha sido publicada después de la fecha de salida de la convocatoria, no entraría en el examen. Esto es particularmente importante en las oposiciones de especialistas, donde, por ejemplo, ha habido regulaciones nuevas que afectaban al ámbito de la oposición y se ha publicado después de que saliese la oposición. Entonces, EPSO aclaró, no, esto no va a entrar en el examen. Esta nueva regulación no se os va a preguntar por ella.
¿vale? Fue por ello. Entonces, este mismo criterio aplicaría al conocimiento de la Unión Europea, así que serían políticas y todo lo que haya ocurrido antes del 5 de febrero. Lo que pasa que, dado que el tiempo que puede pasar de vuestro examen, del examen a esta primera fecha puede ser más amplio de lo esperado, ser un poquito flexibles, no nos pongamos muy exactos con el 5 de febrero por si acaso, que es que lo del conocimiento de la Unión Europea puede ser muy general, entonces podría haber alguna cosita que se nos cuele. Así que cuidado, espera. A ver, lo bueno es que vamos a tener el libro de 500 páginas que decían de 2 meses antes y esa sí que es la fuente de conocimiento. Entonces ahí vamos a ver qué nivel de actualización tenemos que tener. Pero por ahora, unos estudios generales de las políticas europeas, esto es absolutamente necesario, más allá de tener que fijarnos en fechas. No nos agobiemos con eso. Tenemos 40 minutos para hacer el writing test, pero eso incluye leer todos los documentos. No, los documentos se dan 2 semanas antes del examen para trabajarlos. De ahí lo que os decíamos antes de cada 3 semanas ir practicando un ejercicio escrito. Conviene para ir cogiendo la mecánica de cómo va a ser. A ver, ¿podréis aclararnos alguna vale, esto ya aclarado. Vale. ¿Alguna otra duda que me haya dejado en el tintero? Había una pregunta, Íñigo, sobre si teníamos pensado también organizar un nuevo grupo de estudio en inglés. Ahí. En inglés por ahora no, porque no hay tanta gente angloparlante exclusivamente. Entonces casi todo el mundo se interesaba por los cursos en español. Pero si hubiera interés, o sea, no dudéis, si nos estáis escuchando, pero no os atrevéis al curso en castellano, porque a lo mejor no es vuestro idioma principal y que queréis un inglés, contactadnos, decirnos que estáis interesados, porque al final nosotros vamos siguiendo vuestro interés también. O sea, si hay gente suficiente, podemos lanzar un curso. Pero lo que no podemos hacer es, si solo hay un par de personas, la verdad que es mucho trabajo, entonces no compensa. Tenemos que buscar un equilibrio. Entonces, pues por favor, comunicaros. Si tenéis interés en algunas otras formaciones y que no están disponibles en ese momento, vosotros indicárnoslas porque siempre buscaremos la solución para poder ayudaros. Acerca del veto, con este libreto tenemos contenido definitivo para todo, para la parte de conocimiento de la Unión Europea, no para todo. O sea, digital es la guía 2.2, que es lo que es, ya lo ha comentado Rodrigo, y para el razonamiento, pues es lo que hay. O sea, que solo sería para la parte de conocimiento de la Unión Europea, en función de lo que ha dicho EPSO. Que mañana quieren cambiar de opinión y decir otra cosa, pues estaremos atentos y seguiremos informando. Pero por ahora os hemos compartido lo que hay. Sefi, gracias a ti por tu comentario, gracias a todos por vuestros comentarios. La verdad que un placer saber que lo encontráis de utilidad. Y bueno, hasta aquí yo creo por hoy. Seguimos en contacto. El vídeo se subirá dentro de unos días al canal, así que lo tendréis la próxima semana junto con la presentación descargable para todos vosotros y bueno, tal vez nos veamos en futuras formaciones o futuros webinars. Y no olvidéis darle a like al vídeo cuando está en YouTube, que ya sabéis que el algoritmo es un poco cabroncete, con perdón de la expresión, y aprecia que mostréis vuestro agradecimiento por esa vía. ¿Vale? Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Buen fin de y nada, a estudiar, a practicar. Hasta luego.